dejar nuestros desacuerdos. Ha llegado el momento en que la oración que hizo el Señor en Juan 17 se cumpla. Recordemos que esa oración en Juan 17 decía, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y por eso es que mañana nosotros deseamos que venimos desde la familia que ustedes tienen en Australia, porque somos una familia. Somos una familia, ustedes tienen familia en Australia, su familia está en Australia también. Hemos venido para reconfirmar o para restablecer ese vínculo de familiaridad, de que la iglesia debe moverse, porque de esta manera, ojo, de esta manera estamos demostrando que tenemos, que marchamos, que vamos, que deseamos permanecer en la unidad, en aquella unidad que dice que somos uno, y eso nos da, eso es un sinónimo de que somos maduros. Recuerden que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia de Corinto que ya no hay más escitas, ni griegos, ni varones, ni mujeres, sino que todos somos uno. Unidad viene de uno, la palabra unidad proviene de uno. ¿Sí ves? Y que para eso, para llevar a la madurez, hay la necesidad de restaurar la autoridad de los apóstoles y los dones ministeriales. No solamente los apóstoles, sino todos los dones ministeriales de Efesios 4:11. ¿Por qué? Porque estos dones se dan para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Perfeccionar quiere decir para que el cuerpo sea maduro, para equiparlo, para darles las herramientas y puedan edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué significa perfeccionamiento y equipamiento de los santos? Establecer el cuerpo de Cristo en orden, para que cada uno funcione de acuerdo a sus características, para lo cual ha sido establecido. Por eso mañana nosotros deseamos, como parte de su familia y en unidad, reconocer también a los diferentes hermanos en los diferentes ministerios en los cuales el Señor los ha llamado. Porque esa es una forma de demostrar de que somos uno, cuando nos reconocemos los unos a los otros. Yo reconozco que lo que es mi hermano, reconozco para qué el Señor ha llamado a mi hermano, a qué ha llamado el Señor a mi hermano. Que la única razón de hacer esto es permitir que cada miembro de la familia de Dios realice la actividad, realice el ministerio, el servicio para el cual ha sido llamado, teniendo en cuenta que Cristo es la cabeza. Y estamos edificando la iglesia, o sea, el cuerpo, ustedes y yo, dentro de este contexto, Cada quien realice lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Y de esa iglesia y de ese cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Primero de Colosenses capítulo 1, versículo 2. Colosenses 1, 18.
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros, así como el cuerpo humano se compone de tantos miembros, asimismo el cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros, unidos, todos unidos, pies, manos, brazos, etcétera, a un cuerpo, unidos ¿a quién? A la cabeza. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, pueden encontrar eso. Y nos encontramos ubicados en el cuerpo de Cristo para en esa circunstancia, en calidad de miembros. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con su buena voluntad. El cuerpo no puede ser dividido. ¿Qué pasa si nos cortan la cabeza, por Dios? ¿Qué sucedería si nos cortaran un brazo o una pierna? El cuerpo no puede estar dividido. Todo el cuerpo debe de estar concertado de tal manera que esté unido, que sea uno solo, que esté unido a la cabeza a la cual es Cristo, como dijimos ahora en Efesios 4, 15, 16. Al igual que el cuerpo natural, todos los miembros del cuerpo están unidos entre sí. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Por eso les envió esa carta, diciéndoles que el cuerpo es uno solo, que hay un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque los hermanos allí estaban divididos diciendo, no, yo soy de Apolos, no, el otro no, yo soy de Pablo. ¿Qué Pablo ni qué Apolos? Le dijo Pablo, ¿acaso yo morí o Apolos morimos por ustedes en la cruz? No, que yo soy el pastor Sergio, no, que soy el pastor Víctor, no, que yo soy el pastor Ronnie. Usted no es ninguno, usted es de Jesucristo. Amén. Hay un solo espíritu. Entonces tenemos un cuerpo, un solo espíritu. Y no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino que ese espíritu proviene de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pero al Espíritu de Dios se le conoce con muchos nombres, se le conoce de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis 1:2 es conocido como el Espíritu de Dios. Recuerda que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aún allá en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22:17, dice que la iglesia es la novia. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, número 1, el espíritu es Mateo 10:20, el espíritu del Padre, el espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu Santo, 11:13. El Espíritu es muchas veces se le llama el Espíritu. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es Espíritu. Juan 14:17, el Espíritu es llamado el Espíritu de verdad. En Romanos 8:12, el Espíritu en Cristo Jesús, el Espíritu de vida. En Romanos 8:9,
El Espíritu de Dios. Aún se le conoce también, se le llama el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. En Filipenses 1:9, el Espíritu de Jesucristo. Romanos 8:11, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. En Romanos 8:15, el Espíritu de adopción. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. Tenemos que caminar y vivir en el Espíritu, Gálatas 1:5. La iglesia debe ser morada de Dios en el Espíritu, Efesios 3:23. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay gloria a Dios. Segunda de Corintios 3:17. Entonces tenemos, fíjate, un cuerpo, un espíritu, otro esperanza. La esperanza de nuestra vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra vocación? Tenemos que responder estas preguntas. Debemos ser capaces de hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos asir esa gracia, agarrar esa gracia. Dice Pablo en Filipenses 3:12, así de aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 14. La llamada es un llamamiento supremo. Ahora, ¿cuál es la máxima expresión de la esperanza? ¿Dónde se encuentra? Nos encontramos en Colosenses 1:27. Por favor, veamos. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza. Entonces tenemos un espíritu, un Señor, una esperanza, un espíritu, un cuerpo, un espíritu, una esperanza y un solo Señor. Recuerda que yo les decía ayer que hay cierta confusión en la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno solo. Y Jesús es Dios hecho carne, lo más sencillo. Jesús es Dios. Dios hecho carne. Hay entonces un solo Señor. Los judíos oraban el Shema diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jesús mismo citó estas palabras. Marcos 12:29. Jesús mismo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es.
Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es Rey, ¿recuerda? Cristo es la traducción de Mesías. La traducción hecha en griego, del griego, del hebreo al griego. Mesías. Él estaba queriendo decir Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le hizo esta declaración el día de Pentecostés. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Esto estaba diciéndole a los judíos que ese Dios de Israel, Jehová Dios, uno es, les estaba diciendo que Jesús era ese Señor, ese Dios, ese Señor y Cristo anunciado desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Ellos entendieron, el pueblo hebreo en ese momento, mediante la declaración de Pedro, estaba entendiendo que Jesús era ese Rey, ese Dios y Rey, Dios de Israel, que se había hecho Dios Padre, Señor y Cristo. Yo quiero que me entiendan esto, por favor. Los judíos que estaban ahí escuchando el mensaje de Pedro se pudieron dar cuenta, y esto fue lo que los contristó, que ese Jesús que ellos habían crucificado, que habían matado, que habían asesinado, había sido ese Dios mismo que se les había anunciado a sus padres desde mucho tiempo antes. ¿Sí me entiendo entender? Los judíos que estaban presentes allí entendieron esto. Ese es Jesús, es el Dios de nuestros padres. Ese fue el Jesús que nosotros crucificamos. Y entonces se confundieron tanto que llegaron un momento a estar tan desalumbrados que se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, Pedro, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por favor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El nombre, mucha atención a esto, no se distraigan porque esto es teología. El nombre del Señor es un misterio para muchos en el Antiguo Testamento. Ahora, tanto en español como en algunas, tanto en algunas Biblias en español como en inglés, la mayor parte de los traductores han fracasado en su traducción. No lo han podido traducir adecuadamente el nombre que le fue revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? Soy. Yo soy.
Sí, te digo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Ese es el nombre de, ese es su nombre, el mismo lo expresó. Yo soy. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese yo soy, que se usa más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento, cuando se traduce en inglés o al castellano, en algunas de las Biblias en castellano, se traduce como Señor. Y entonces, para establecer que es Dios, esto lo hacen de 6.500 veces, la escriben en mayúsculas, para referirse al nombre del Señor, cuando en realidad se debe traducir yo soy como Yahvé en castellano. Lo más acercado al castellano es Yahvé, y en inglés es Jehová, y nosotros lo traducimos del inglés al castellano Jehová por Jehová, pero la más fácil es Yahvé. Sea Yahvé o Jehová es lo mismo. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Dios soy. Porque es una transliteración de JHW. En hebreo no existen las vocales, sino las consonantes. Las consonantes, las vocales son aquellas que se pueden pronunciar por sí mismas y también ayudan para pronunciarse las consonantes. Los sonidos están compuestos por dos elementos. Los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos. El fonema es una parte de los bueno, es gracia de lingüística. En todo caso, las consonantes no se pueden pronunciar. De las vocales. Entonces, la transliteración de las consonantes J, H, W, ya ves, Jehová en inglés. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay duda, porque ya lo vimos ayer, esta tarde, con los que vinieron temprano, de que el nombre de Dios es Jesús. No fue lo que le dijo, y llamará tu nombre ¿cierto? Y